Hola, en este vídeo vamos a hacer un ejemplo de aplicación Android utilizando los APIs de persistencia. Pero antes de entrar directamente con la aplicación vamos a hacer una pequeña introducción a lo que entendemos por persistencia. Cuando nos referimos a que nuestra aplicación gestiona datos persistentes, lo que estamos diciendo explícitamente es que los datos van a durar en el tiempo y en particular van a durar entre distintas ejecuciones de nuestra aplicación. Esto no es un concepto nada nuevo en el mundo móvil. Si esto lo trasladamos a otros entornos de desarrollo, pues rápidamente nos vienen a la memoria pues la capacidad, por ejemplo, de almacenar datos en dispositivos de almacenamiento persistente como son el disco duro a través del API de acceso al sistema de archivos de, por ejemplo, de Windows, de Linux, de cualquier otro sistema operativo. Del mismo modo, también podemos utilizar como persistencia pues con un sistema de base de datos, conectarnos a un sistema gestor de base de datos y pedirle que nos almacene la información que queremos que persista en el tiempo. Pero no son solo estos los sistemas de persistencia que existen. Por ejemplo, si nos vamos a Windows, cuando abrimos un editor de texto y vamos a la opción de abrir últimos archivos, pues esos datos son persistentes porque se mantienen a lo largo del tiempo y entre ejecución de aplicaciones, pero no se guardan ni en el sistema de archivos ni en una base de datos, se guardan en el registro de Windows, que nos proporciona un API para poder almacenar esa información. O por ejemplo, cuando hacemos una aplicación web y guardamos los datos del carrito de la compra, por ejemplo, o la fecha de la última visita en una cookie, estamos utilizando las cookies como mecanismo de persistencia de nuestra aplicación. Así que en general, cuando tengamos la necesidad de hacer que nuestra aplicación gestione datos persistentes, pues en cada momento tendremos que analizar de las opciones que tengo disponible cuál es la mejor para nuestra aplicación. Volviendo al mundo Android, el SDK nos facilita tres grupos principales para almacenar información en el dispositivo. Aunque ya digo, no son los únicos, hay alguno más que también lo comentaremos ahora. El primero de ellos es el que llama preferencias compartidas, lo podéis ver aquí en la página de guía del API de Android, donde viene un buen ejemplo que recomiendo que miréis porque da un repaso bastante completo y bastante detallado a los sistemas de persistencia. Entonces, como decía, el primero de ellos es en las preferencias compartidas, que lo que nos ofrece es un API para guardar información en modo clave-valor. Así que nosotros podemos guardar un dato asociado a una clave y luego podremos después acceder a él. Lo veremos ahora en el ejemplo. Luego el segundo grupo de APIs es almacenar en los sistemas de almacenamiento, tanto internos como externos. Sería el equivalente al sistema de archivos en un sistema operativo tipo Windows o Linux o Mac incluso. Con la pequeña salvedad de que no accederemos directamente a los directorios, entendiendo con directorios como estructura que tenemos en nuestro sistema de archivos, pero sí que accederemos a los contenidos de los archivos a través del mismo API que utilizamos en otros entornos, básicamente utilizando streams de entrada y de salida. El tercer método para guardar datos localmente es acceder a una base de datos SQLite de la cual dispondremos en nuestro SDK, y accederemos igual que si estuviésemos con el mismo API que dispone este tipo de base de datos en otros entornos. Y un último modo de almacenar datos en nuestra aplicación, de hacer que sean persistentes, es utilizar un servidor externo. Puede hacer un servicio web, un servidor HTTP, un servidor WebDAV o cualquier otro protocolo que tengamos disponibles, al cual nos podríamos conectar para pedir que nos guarde la información y poderla recuperar cuando la necesitemos. Así pues, vamos a pasar a construir nuestro ejemplo. El ejemplo que vamos a hacer, partimos de una aplicación Android que he creado con el asistente de Android Studio, basada en un Activity blanco al que le vamos a añadir una hoja de configuración de propiedades de la aplicación, que será la que accederemos a través del API de propiedades compartidas. Y adicionalmente vamos a hacer que se guarde en un archivo y a través de un visor web, de un web view, vamos a hacer que ese archivo que hemos guardado con estructura HTML, vamos a hacer que se visualice en nuestra interfaz de usuario. Entonces, como veis aquí, tenemos aquí nuestro Activity que nos crea por defecto con un texto hola mundo, que como posteriormente vamos a querer acceder a él para cambiarlo, vamos a darle un ID
para que luego en nuestra activity podamos acceder a él a través de el método findViewById. Hello text, vamos a llamarle. Bien, ya lo tenemos creado, no ha cambiado nada, solo que ahora podremos localizarlo fácilmente. El siguiente punto que queremos hacer es construir la interfaz de usuario para poder configurar las propiedades de nuestra aplicación. Si estamos hablando de interfaz de usuario de Android, rápidamente nos tiene que venir a la mente el concepto de una actividad. Vamos a crear una actividad. En este caso, en vez de hacer una actividad tal cual, va a ser una actividad tipo Setting Activities, que no es más que un tipo de actividad. Vemos aquí que la clase que me ha creado deriva de la clase Preference Activity, que a su vez deriva de Activity, que como decía no es más que una actividad, por lo cual podremos invocarla a través de un intent, nos creará una interfaz de usuario y podemos interactuar con ella, con la salvedad de que esta clase nos proporciona una serie de facilidades para que podamos construir la interfaz sin tener que hacerlo a mano. Por ejemplo, si vemos aquí el método addPreferenceFromResource, lo que nos permite es que le pasemos un archivo XML de configuración donde se encuentran las propiedades que queremos añadir, y este método se encargará de convertirlo en elementos de usuario y de asociarlo a las propiedades correspondientes. Vamos a ver, por ejemplo, este Preference General. Bien, aquí tenemos en la carpeta de recursos el Preference General. Vemos que es un archivo XML en el que definimos de un modo declarativo cuáles son las propiedades y cuál es la clave en el que vamos a guardar la propiedad. Vamos a quedarnos con esta, que será la que utilizaremos posteriormente. Veis que hay muchos métodos que están obsoletos, y la razón es porque las nuevas versiones de los APIs están haciendo que a la hora de construir un API se base en fragments, y sin embargo estos métodos están asociados a construir la interfaz directamente en el Activity. Por eso las nuevas versiones están intentando quitar esa práctica y promover la nueva. Pues bien, volvemos entonces a nuestra Activity principal, en el que lo que queremos hacer es que una vez que el usuario pulse en la opción de Settings dentro del menú que hay en el Activity Bar, queremos hacer que se lance nuestro Activity de preferencias. ¿Veis? Lo que hacemos es que creamos un intent, como otras veces. El intent lo creamos explícitamente indicándole que la clase que queremos que invoque sea Setting Activities, lanzamos el intent y finalmente devolvemos true. Y lo que vamos a hacer para probar que tenemos acceso a las propiedades compartidas, vamos a provocar que cuando se cree la interfaz de usuario, se actualice la interfaz de usuario, vamos a hacer que el texto que tenemos antes, que ponía hola mundo, se rellene con la propiedad que hemos visto anteriormente. Para eso sobrecargo el método onResume. Os recomiendo que a título de aprendizaje volváis al ciclo de vida del Activity para ver en qué condiciones es llamado, en qué momento es llamado este método. Y lo que vamos a hacer es, en primer lugar, localizar el elemento que vamos a modificar. Bien, este es el ID que teníamos. Importamos la clase y lo siguiente que necesitaremos será localizar el valor de nuestra propiedad para poder cambiarle el contenido. Bien, aquí recuerdo, para acceder a las propiedades se hace siempre a través de un Preference Manager, de la clase Preference Manager,
y a través de un método estático, en este caso estamos obteniendo el conjunto de preferencias por defecto de este activity, y ahí obtenemos una instancia de la clase sharePreferences. Una vez que la tenemos, ya sí que podemos acceder a la propiedad. En caso de que no existiese, estuviese vacía, la rellenaría con el valor hola. Y por último, lo que buscamos es que al TextView le pongamos el texto que acabamos de crear. Bien, en este caso vamos a ir lanzando la aplicación para ir viendo el resultado y vamos a ver si realmente funciona todo lo que hemos hecho. Lo que haremos una vez que tengamos esta parte funcionando, para probar, para practicar el API en el que no solamente leemos propiedades, sino que también escribimos a través de nuestro programa. Ya estamos escribiendo a través del setting activity, pero queremos hacer, vamos a crear un botón de modo que cuando pulsemos en él, un contador se vaya incrementando y podamos ver cómo ese valor persiste entre distintas ejecuciones de la aplicación. Bien, vamos a ir preparando nuestro activity para este nuevo botón. Estamos diciendo que queremos capturar el botón de clic de un elemento visual. Para ello implementamos un método que tenga la siguiente estructura. Bien, vamos a ver mientras si tenemos ya ejecutándose en nuestra aplicación. No, se ve que la hemos roto con los cambios que hemos hecho, así que vamos a elaborar este elemento de código también. Y así ya podremos verlo todo funcionando. Y aquí vamos a implementar de nuevo el acceso a las propiedades de la aplicación. Bien. La pequeña diferencia cuando se manejan propiedades compartidas entre leer y escribir es que cuando leemos accedemos directamente a través del sharePreferences, pero cuando escribimos necesitamos, como veis aquí, que vamos a leer de una propiedad con un valor entero que se llama counter, que lo que queremos hacer una vez accedida a ella es que se incremente. Y una vez que tenemos el nuevo valor, lo que pretendemos es guardar ese dato. Y como os comentaba, para guardar ese dato necesitamos lo siguiente. Necesitamos obtener un editor a través del método edit. Sobre él llamaremos al método put y finalmente llamaremos a commit. Y por último vamos a llamar este método para que se actualice ese texto. Por lo tanto, todo este código que teníamos antes lo vamos a poner en este texto para que lo podamos llamar fuera del método onResume. Por cierto, aquí faltaba llamar este método. Bien. Y para probar que estamos cambiando el elemento, el contador, pues vamos a completar un poco más el texto con todo este nuevo contenido. Bien, aquí
Aquí vamos a guardar el new text. Bien, y ahora ejecutamos. Y veremos el texto actualizado, pero no vamos a poder ver cómo incrementa el contador porque aún no hemos añadido el botón a nuestra interfaz de usuario, con lo cual, por lo tanto, el método contador click no va a ser llamado en ningún momento. Bien, ahora se está lanzando nuestra aplicación. ¿Veis? Valor 0 en el contador. Estamos en la primera ejecución de este método, por lo tanto la variable compartida no está definida, por lo tanto vale hola y nuestro contador vale 0. Si vamos a la hoja de propiedades que hemos creado, veis que ahora disponemos de un valor de ella. Vamos a ponerle algo distinto. ¿Veis? Como el valor de el campo de texto ha sido actualizado porque al volver se ha ejecutado el método onResume. El resume ha acabado llamando a updateText y en updateText hemos leído el valor de la propiedad guardado aquí. Bien, vamos entonces a acabar nuestra interfaz de usuario. Primero introduciendo el botón. Vamos a cerrar esto para que vaya más rápido. Creamos un botón. Bien, veis, hemos creado un botón donde en su propiedad onClick le indicamos cuál es el método que va a llamar dentro de la activity. Y ya vamos a incluir también el componente WebView. Es un componente disponible en Android que lo que permite es la visualización de un contenido HTML embebido dentro de mi actividad. Bien, entonces para ello, para que muestre el mismo texto pero en modo HTML, vamos a hacer lo siguiente. Dentro del updateText vamos a crear un archivo de texto en el que vamos a guardar una página HTML que incluya este nuevo texto, el mismo texto que estamos mostrando. Para eso utilizamos un string builder y a través de sus métodos append incluimos un HTML válido. O sea, empieza por HTML, la cabecera, un cuerpo. Dentro del cuerpo, que lo vamos a poner en rojo, en un background color red, para que sea más llamativo. Dentro del cuerpo hay un div y dentro de ese div añadimos el texto que estamos pintando en el text view. Actualmente esto lo tenemos en una variable tipo string buffer, con lo cual no lo habríamos guardado, así que vamos a proceder a obtener un output stream a través del API de almacenamiento dentro de nuestro almacenamiento interno. ¿Veis? Aquí en el método openFileOutput obtenemos un output string para el nombre de archivo que le estamos solicitando, persistent.html, y con el modo de apertura que le estamos pidiendo. Lo queremos en privado. Veis que está en rojo, es porque al ejecutar esta llamada puede producirse una excepción, así que vamos a capturar la excepción y con ello ya conseguiremos
que el código funcione como debe. Una vez que hemos conseguido el output string, construimos un string writer a través de ese output string. Esta clase ya la podemos encontrar en otro, no es exclusivamente en Android, la podemos encontrar en general en cualquier entorno Java. Lo que haremos finalmente es escribir a ese archivo el texto y, como suele ser normal, pues cerrar nuestro string. Y una vez que tenemos creado el archivo, vamos a localizar nuestro web view, de nuevo con el find view by id, y lo que le pediremos a este web view es que nos abra un archivo local. Al ser local no vamos a necesitar abrir el archivo manifest para solicitarle permisos. Si quisiésemos abrir un archivo disponible en internet, tendríamos que incluir permisos. Para eso tenemos un objeto de la clase file que nos lo proporciona también el API de acceso al almacenamiento interno, en este caso con el getFileStreamPath. Con estos tenemos el path real donde se encuentra el archivo. ¿Para qué queremos el path? Pues ese path lo queremos para construir una URL para pasársela a nuestro WebView. Al método WebView le pasaremos el método loadURL y construiremos la URL con el path más el protocolo, en este caso un file. Bien, vamos a lanzar entonces la aplicación y validar que realmente está haciendo lo que nosotros esperamos de ella. Ahora ha acabado de compilarla, está lanzándola. Bien. Y ahora veremos el resultado. ¿Veis lo que tenemos aquí? Seguimos teniendo el texto de antes, que por lo tanto ya estamos viendo cómo este texto persiste entre distintas aplicaciones, y tenemos el botón, que al darle a ese botón lo que se está produciendo es que se llama al método incrementa, perdón, al método contador click, que lo que nos hace es que nos incrementa el contador, lo guarda como una propiedad y pide actualizar y llama al método updateText. El método updateText recoge las propiedades, construye un string, con ese string actualiza el TextView que tenemos aquí y además actualiza un archivo que le pide al WebView que muestre. ¿Veis? Si yo ahora cierro mi aplicación y la vuelvo a abrir, pues el contador, como es persistente, seguirá con el mismo valor y podré seguir modificando las propiedades. ¿Veis? Bueno, pues este ha sido el ejemplo, y los otros métodos de persistencia lo veremos en otros ejemplos asociándolos a otros APIs.